Santo es el Señor. Agradecemos a Dios que nos permite una vez más poder compartir mensaje de la palabra de Dios. Desde RD, su hermano y amigo, Enli Zarzuela, con el mensaje que liberta, que cambia, transforma y hace nuevo todas las cosas. En el nombre de Jesús, leemos la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, en su versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Pedimos al Señor que su Espíritu Santo esté iluminando, esté quebrantando las cadenas de opresión, las cadenas que hacen infeliz al hombre y lo hacen esclavo del pecado, las cadenas de depresión, de situaciones adversas, de tantas situaciones que se dan en el ser humano. Pedimos que Dios esté obrando y que su Espíritu Santo esté quebrantando y que su palabra esté penetrando y que discierna los más íntimos pensamientos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos leyendo en la carta de Juan, o mejor dicho, el libro de Juan, en su capítulo 5, versículo 38 al 39. En un momento en el que Cristo se encuentra en Jerusalén y él mismo eh, hizo el milagro con un paralítico en el llamado el estanque de Bethesda, allá en Jerusalén. Eh, el Señor había sanado, había curado un paralítico y estaba, lo estaban cuestionando en torno al milagro que había hecho. Y como siempre, Jesús, conociendo las intenciones de las personas, especialmente los escribas y fariseos que siempre querían matarle, tentarle, aniquilarlo, sacarle de la historia, Jesús le muestra una gran verdad. Los escribas y fariseos, que eran un sistema religioso, como la procuraduría, administraban ellos ahí justicia en el aspecto de la ley de Moisés, se encargaban de dar, de ofrecerle la palabra de Dios, en la mayoría de los casos de forma injusta, como bien Cristo lo desnudó cuando vino aquí en la tierra, según los evangelios, nos muestra eh, cómo estas personas llamadas a hacer uso de forma inequívoca de la palabra de Dios, eh, utilizaron mercadería de ella para sus satisfacciones personales, como hoy en día, que desgraciadamente, transcurrido miles de años, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ha sido modificada en tantas veces, innumerables veces, y muchas de ellas con el objetivo de tergiversar, es de supuestamente actualizar, es de cumplir con la agenda de la élite que lleva a cabo la destrucción de la palabra de Dios. En uno de los estados de Estados Unidos eh, prohibieron el Nuevo Testamento, o mejor dicho, eso fue a nivel nacional en el Congreso. Eh, Legislaron que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, estaba lleno de odio, de, eh, de tantas situaciones que lesionaban lo que es la ideología de género, lo que es el, el, esta corriente que se está moviendo, que quieren cambiar, quieren redefinir la familia, quieren redefinir los valores, quieren redefinir tantas cosas por un pequeño grupo que está buscando eh, sacar de contexto la palabra de Dios. Hay tantas versiones, más de 2000 versiones de la palabra de Dios, en el cual están sacando todo lo referente
donde menciona el nombre de Jesús, salvación, perdón, arrepentimiento, tantas cosas las están quitando de las Sagradas Escrituras. Y hoy por hoy estamos mirando este movimiento tan fuerte eh, que está escalando poco a poco. Y está tan escalando que en la misma iglesia se está metiendo este movimiento de sacar la palabra de Dios, de eliminar todo lo que tiene que ver con Jesús. Lo vemos en la adoración. Ya hay poca adoración que hace alusión a Jesús, a la salvación, al arrepentimiento, porque es toda una agenda eh, global que quiere exterminar el cristianismo del ser humano. Y es tan así que las nuevas generaciones se van a encontrar ya prácticamente eh, con una Biblia hecha a la medida, una Biblia que no mencione nada de los elementos tan importantes y esenciales del ser humano. La enseñanza, la doctrina que el mundo occidental especialmente fue fundada, que fueron los valores cristianos. Lamentablemente, estos movimientos están sacando de circulación las Sagradas Escrituras. Y aquí en retomando la palabra de Dios, Jesús iba por las aldeas, por el templo, por los caminos, enseñando, mostrando su mano poderosa y diciéndole al mundo que hay una palabra que es un espíritu y son vida. Y esa es la palabra que el Mesías transmitía y que curaba, sanaba, solo por decir la palabra de Jesús, solo por confiar en el mensaje de Cristo. Aquí Jesús se encuentra con estos escribas y fariseos que eran los encargados de llevar a cabo la ley de Moisés y de brindar al pueblo con justicia y equidad el mensaje. Se encuentran con Jesús una y otra vez. Y Jesús, estando en Jerusalén y habiendo curado el paralítico en el estanque de Bethesda, eh, Jesús le dice en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta mostrará. De modo que vosotros maravilláis, porque como el Padre levanta a los muertos, Él les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Jesús, después que sana el paralítico, los escribas y fariseos quieren, eh, no quieren ver la autoridad de Cristo, de sanar, de curar, de su autoridad de poder expresar la palabra de su Padre. Y aquí Jesús entonces le habla con autoridad y le dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso ha hecho Jesús en nuestra vida. Una vez que creemos en la palabra de Dios, dice en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora Cristo nos ha dado una nueva vida. Esto es lo que vienen a Él de corazón sincero. Y dice Jesús que eh, le dice a ellos que ellos no tienen su palabra morando en ellos, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad la escritura porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son los que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tenga vida. Es decir, Jesús le está hablando que ellos no tenían la palabra, que ellos supuestamente creían en la ley de Moisés, pero no creían en Jesús. Jesús le dijo, pero Moisés escribió de mí, Moisés habló de mí. ¿Cómo podéis creer en Moisés y no creer en mí? O sea, le está diciendo, son unos mentirosos, falsantes. Necesitan creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a mostrar su palabra para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe
en el versículo 16, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todas las escrituras de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Toda la palabra. Y es útil para enseñar. Por eso usted veía a Jesús por los caminos, por las aldeas, por el templo, por la sinagoga, mostrando, enseñando, dirigiéndose al más necesitado, para que entienda que hay dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, que hay dos opciones, el de la condenación y el de la vida eterna, el de la oscuridad y el de la luz. Y dice la palabra que es inspirada y es útil para enseñar. Debemos demostrar a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros familiares, donde quiera que estés, enseñar la palabra de Dios. Pero primero debemos de aplicarnos a nosotros cada día y permitir que el Espíritu Santo nos convenza, permitir que el Espíritu Santo traiga a nosotros un cambio verdadero y genuino, quitar la religiosidad. Y si te crees religioso, dice la palabra de Dios, hay que guardar nuestra lengua, hay que ayudar al necesitado, al huérfano, a las viudas. Si te crees religioso, esto no es religión, esto es una verdad que Cristo indicó hace casi 2000 años. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, tenemos una esclavitud y necesitamos un libertador. Y el libertador es Jesús a través de su palabra. Y dice que la palabra es útil para enseñar. Y el fin es preparar al hombre para toda buena obra, para que el hombre sea perfecto y pueda servir en rectitud y pueda mostrar su buena obra, pero no una obra de acuerdo a nuestras concupiscencias, más bien la obra que Dios nos muestra a través de la Biblia. Debemos de sedar todas las cosas antes de hablarla mediante la palabra de Dios. Dice ella misma que en estos últimos tiempos habrá gente haciendo mercadería con las palabras de Dios. Habrá mucha gente que en vez de usar la palabra de forma correcta y adecuada, van a querer cambiar, tergiversar, modificar, transformar al ser humano. Cuando Dios lo que necesitamos es la Biblia y ella misma es la propia intérprete a través del Espíritu Santo. Pero con una mente decidida que Dios nos cambie y nos transforme. Por lo tanto, debemos leer, escudriñar, así como tenemos tanto interés por conseguir tantas cosas, debemos de prestar más atención, dedicar tiempo a la palabra de Dios para que ellas puedan hacer el efecto en nuestra vida. Basta ya de tener una lengua para chismear, para acabar con nuestro prójimo, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro familiar, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Basta ya. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Y esta ayuda viene a través de la palabra de Dios. Un consejo, un mensaje de ella te cambiará a ti y cambiará al que tú le lleves el mensaje. Pero tiene que ser con sinceridad y honestidad. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos liberta y nos da vida eterna. Por eso Jesús dijo que si creemos en Él tendremos vida eterna y que hemos pasado de condenación a vida eterna cuando creemos en los dichos del Señor. Debemos saber que la palabra de Dios es tan cortante, que es más cortante que toda espada de doble filo. Eso está establecido en el libro de Hebreo. En la Biblia, las escrituras es más cortante que toda espada de doble filo. Y vamos a buscar esa porción para leerla textualmente, ya en la parte final de esta exhortación. Hebreos capítulo 4, su versículo 12. Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
La palabra discierne. Por eso Jesús, cuando hablaba con los escribas y fariseos, veía en ellos la malicia, la maldad, en la mayoría de ellos, con la cual se acercaban a él y que querían matarle porque no había cabida en la palabra. La palabra, cuando llega a nosotros, nos confronta porque ella muestra la verdadera, eh, el humano y sus pecados. Ella muestra nuestra intención. Ella muestra lo que somos. Ella muestra que necesitamos un cambio, una transformación, y esta la conseguimos cuando creemos en Él y cuando nos dejamos cambiar por el Espíritu Santo a través del espejo, que es la palabra de Dios. Las Escrituras es considerada como espada, es considerada como ese instrumento que necesitamos para poder mantenernos firmes cuando venga el Señor Jesús. Dios nos ayude a entender que el mensaje de las Escrituras es importante porque ella muestra la vida de Jesús. Si crees en Él, debes creer en su palabra. Si no crees en Él, no puedes creer en su palabra. Dice en Juan capítulo 8, el que es de Dios, su palabra escucha. Y ahí está el principio fundamental y general. ¿Cuántas veces por estar enredado en los afanes de esta vida nos olvidamos que existe la palabra de Dios y ocupamos más tiempo en las cosas perecederas que las cosas eternas? ¿Dónde está tu tesoro? Un momento dado dijo Jesús que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Si tú amas a Dios y el deseo es tú permanecer en Él, debes buscarle a Él. Y para eso debes dedicar tiempo, escudriñando, leyendo, buscando, indagando en la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos ayude a poder entender esta gran verdad.